Vamos a ver métodos de barrera. Estos son importantes porque previenen enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, su efectividad es menor, ya que pues dependen del coito. El más efectivo y el que tiene mejor efectividad es el condón masculino, pero existen otros, como por ejemplo el capuchón cervical y el diafragma. Estos requieren medición médica, y el condón femenino. También pueden ayudarse de cremas con espermicidas. El espermicida más común es el nonoxinil 9. Este nonoxinil 9 no tiene ningún efecto sobre, pues sí, de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Puede ponerse solo, o por ejemplo cuando ponemos un capuchón o ponemos el capuchón cervical, pues este sí hay que dejarlo ahí. Más o menos un condón femenino puede durar hasta 8 horas sin necesidad de cambiarlo, y hasta 24 horas en el caso de los diafragmas o del capuchón cervical. Y recordar que el capuchón cervical y el diafragma requieren por lo menos 8 horas posteriores al coito de estarlo utilizando, y porque duran tanto tiempo pues tienen riesgo de síndrome de shock estafilocóxico, ¿sí? Síndrome por retención de toxinas por un cuerpo extraño. También hay que recordar el DIU, que existen dos, el DIU de cobre y el DIU con levonorgestrel. El DIU de cobre aumenta el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria y también dismenorrea. Pero si utilizamos el levonorgestrel, estos no aumentan, y también nos pueden ayudar a tratar dismenorrea, dolor, sangrados elevados, y más o menos desaparece el sangrado como en un 20% de los pacientes que están utilizando el levonorgestrel. También pues estos métodos nos ayudan a prevenir las complicaciones de estar utilizando hormonas durante mucho tiempo. Recuerden, los estrógenos van a engrosar el endometrio al mismo tiempo que mejora la masa ósea. En cambio, el levonorgestrel o los progestágenos van a adelgazar el endometrio, van a disminuir la secreción de sangre y también el grosor del endometrio, y van a debilitar los huesos y predisponen también a acné. Y recuerden todas las complicaciones del uso de medicamentos hormonales, desde el dolor de cabeza, trastornos hepáticos, aumento del riesgo cardiovascular al doble, algunos tumores benignos, inclusive malignos cuando se utilizan a dosis altas, etcétera. Lo más importante de aquí, pues que relacionen métodos de barrera con enfermedad de transmisión sexual, que relacionemos el DIU de cobre con estas complicaciones de enfermedad pélvica inflamatoria, y que la mayoría de los efectos que tiene el DIU de cobre no los tiene el otro. También las enfermedades actinomicéticas los tiene con el DIU de cobre, y curiosamente en Estados Unidos el DIU es de los métodos que han registrado mayores tasas de satisfacción por parte de los pacientes. ¿Qué tipos de métodos de barrera podemos encontrar? Los condones, tanto el femenino como el masculino, el diafragma, el capuchón cervical, la esponja anticonceptiva y los espermicidas. ¿Cuáles son las ventajas de la anticoncepción de barrera? Que no tiene los efectos hormonales y previene el contagio de enfermedad de transmisión sexual. El más efectivo de los métodos de barrera es el condón masculino. ¿Qué desventajas tienen los métodos de barrera? La dependencia del coito, ¿sí? Porque por ejemplo las pastillas se pueden estar tomando diario o cada 3 meses y el efecto continúa, y el riesgo de que el condón se rompa, y es menos eficaz que otros métodos. El método de barrera más eficaz es el condón de látex. ¿Qué es el condón femenino? Es una cubierta lubricada de poliuretano con 2 anillos flexibles, uno en el cuello uterino y otro en el exterior. Puede dejarse en su sitio durante 8 horas y debe retirarse después del coito. Falla en un 20%. Los diafragmas y capuchones cervicales, estos deben ser medidos y ajustados por personal médico,
se llenan de espermicida y pueden permanecer entre 24 y 48 horas. Deben permanecer 8 horas después del coito y su tasa de falla es del 16%. ¿Cuáles son los efectos colaterales del diafragma y el capuchón? Incrementan el riesgo de infección de vías urinarias, de irritación epitelial y el manchado. El espermicida más común es el nonoxinil 9. El nonoxinol 9 se encuentra en cremas, películas, espumas, geles vaginales. ¿Cómo se aplica este gel a base de nonoxinol 9? Se coloca por vía intravaginal por lo menos 15 minutos antes del coito y suele durar 1 hora con una tasa de falla de casi 30%. El DIU son dispositivos en forma de T, existen de cobres y con levonorgestrel. Su tasa de falla es del 1%. Sin embargo, en México, ya que se coloca en el periodo postparto, en vez de un mes después del embarazo, suele salir del útero y disminuir su capacidad anticonceptiva. ¿Qué tipos de DIUs existen? El DIU de cobre y los DIUs que libera el levonorgestrel. El DIU de cobre tiene espermicida que va a modificar las características del endometrio. Este DIU de cobre debe cambiarse cada 10 años. También tenemos los DIUs que libera el levonorgestrel. Los DIUs con levonorgestrel inducen el espesamiento del moco cervical, modifican el endometrio y la motilidad tubaria, desencadenan la ovulación en un 15% de las usuarias y va a generar amenorrea en un 20%. ¿Qué beneficios aporta el DIU? Son muy efectivos y tienen un efecto protector probable contra cáncer endometrial y cervicuterino. El dispositivo que también liberan el levonorgestrel reduce la menorragia, la dismenorrea y el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Las desventajas del DIU son la menorragia y la dismenorrea con el de cobre se evita con el de levonorgestrel. También el riesgo de EPI posterior a inserción de 1 en 1000. El riesgo de expulsión del 13 al 11%, perforación y las infecciones actinomicóticas. Esto es mucho menor con el levonorgestrel. ¿Qué contraindicaciones hay para la inserción de DIU? El embarazo, enfermedad pélvica inflamatoria, la endometriosis, la alergia al cobre y la enfermedad de Wilson. La alergia al cobre y la enfermedad de Wilson para el DIU de cobre, y neoplasias pélvicas y SIDA. Contraindicaciones relativas: parejas sexuales múltiples, un riesgo elevado de VIH, útero de longitud menor de 6 centímetros o mayor de 9, dismenorrea, y entonces de las medidas nada más útero menor de 6 o mayor de 9. Debe retirarse el DIU si se descubre que la mujer tiene un cultivo positivo para gonococo clamidia. No. Debe darse tratamiento, se vuelve a hacer un cultivo, si permanece se retira. Si se cura, pues ya no hay que hacerle nada. Vamos a ver métodos de barrera. Estos son importantes porque previenen enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, su efectividad es menor, ya que pues dependen del coito. El más efectivo y el que tiene mejor efectividad es el condón masculino, pero existen otros, como por ejemplo el capuchón cervical y el diafragma. Estos requieren medición médica, y el condón femenino. ¿Sí? También pueden ayudarse de cremas con espermicidas. El espermicida más común es el nonoxinil 9. Este nonoxinil 9 no tiene ningún efecto sobre, de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Puede ponerse solo, o por ejemplo cuando ponemos un capuchón o ponemos el capuchón cervical, pues este sí hay que dejarlo ahí. Más o menos un condón femenino puede durar hasta 8 horas sin necesidad de cambiarlo, y hasta 24 horas en el caso de los diafragmas o del capuchón cervical. Y recordar que el capuchón cervical y el diafragma requieren por lo menos 8 horas posteriores al coito de estarlo utilizando, y porque duran tanto tiempo pues tienen riesgo de síndrome de shock estafilocóxico, ¿sí? Síndrome por retención de toxinas.
por un cuerpo extraño. También hay que recordar el DIU, que existen dos, el DIU de cobre y el DIU con levonorgestrel. El DIU de cobre aumenta el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria y también dismenorrea. Pero si utilizamos el levonorgestrel, estos no aumentan y también nos pueden ayudar a tratar dismenorrea, dolor, sangrados elevados, y más o menos desaparece el sangrado como en un 20% de los pacientes que están utilizando el levonorgestrel. También pues estos métodos nos ayudan a prevenir las complicaciones de estar utilizando hormonas durante mucho tiempo. Recuerden, los estrógenos van a engrosar el endometrio al mismo tiempo que mejora la masa ósea. En cambio, el levonorgestrel o los progestágenos van a adelgazar el endometrio, van a disminuir la secreción de sangre y también el grosor del endometrio, y van a debilitar los huesos y predisponen también acné. Y recuerden todas las complicaciones del uso de medicamentos hormonales, desde el dolor de cabeza, trastornos hepáticos, aumento del riesgo cardiovascular al doble, algunos tumores benignos, inclusive malignos cuando se utilizan a dosis altas, etcétera. Lo más importante de aquí, pues que relacionen métodos de barrera con enfermedades de transmisión sexual, que relacionemos el DIU de cobre con estas complicaciones de enfermedad pélvica inflamatoria, y que la mayoría de los efectos que tiene el DIU de cobre no los tiene el otro. También las enfermedades actinomicéticas los tiene con el DIU de cobre, y curiosamente en Estados Unidos el DIU es de los métodos que han registrado mayores tasas de satisfacción por parte de los pacientes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poquito sobre preguntas y respuestas rápidas como una especie de repaso al examen nacional. Esto lo hago para un amigo muy querido que hasta ahorita no ha quedado.